Lo mío es, estoy escribiendo en una tableta yo, ¿sí? Claro, una tablet, literalmente en una tablet. Claro, Ah, ahí una está. tablet, ok. No, claro, por eso me llamó O la atención, sea, porque viste, claro, cuando en escribo, el coso, miro la pantalla y claro, sí, nunca queda pensé en medio mirar la feo, tableta, capaz que queda medio feo, decir que igual. todavía no se me nota la pelada, ¿está bien? Porque si uno hace así, ¿está bien? Bueno, lamentable lo mío. Listo. Vínculo solónomo dependiente del tiempo, hay que mostrar que el H es igual a la energía. Arrancamos. El H es la derivada de L con respecto a Q sub I punto por Q sub I punto, ¿estamos de acuerdo? Menos L, ¿ok? Bueno, derivar con respecto, a ver acá, me olvidé como la demostración. A ver, que los vínculos sean independientes del tiempo significa que cada uno de los vínculos, F sub M, de R1, R2, no tenían, el último era, ¿sí? No tenía el tiempo, esto era igual a cero. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Sí? Sí, sí. Ahí estamos de acuerdo. Perfecto. A ver, déjenme pensar cómo era esto. Otra posibilidad de ver a estos vínculos, ¿sí? Esto era equivalente a suponer, esto es equivalente, ¿sí? O sea, a partir de esos vínculos uno podía obtener que cada R se puede escribir a partir de las coordenadas generalizadas. Bueno. Ahora, como no hay dependencia del tiempo, ¿sí? Ahora uno podía suponer que el R sub I se podía escribir en función de las otras coordenadas generalizadas. ¿Está bien? Ustedes me podrán decir, bueno, ¿cómo es que uno puede mostrar primero que esto de arriba es equivalente a lo de abajo? ¿Sí? Uno podría preguntarse eso. Bueno, fíjense acá cuántas ecuaciones tenemos. En principio tenemos acá 3n, sí, o mejor dicho, bueno, sí son 3n, si uno tiene en cuenta la dimensión, ¿no? Estos son vectores de dimensión 3, ¿sí? Acá uno tiene, si quiere verlo de alguna forma, 3n ecuaciones acá abajo, ¿ok? Y acá arriba, uno en principio tendría m ecuaciones, ¿no? ¿Sí? M ecuaciones implícitas de las coordenadas. ¿Ok? A ver, primero, antes de hablar, si queda un poquitito claro, más claro, vamos a hablar del caso más general. El caso más general es cuando hay dependencia en el tiempo, ¿no? O sea, cuando tenemos la dependencia en el tiempo, esto es igual a cero. Lo que yo quiero mostrar es que a partir de lo de arriba yo puedo escribir lo de abajo. ¿Está bien? Ahí lo que estoy diciendo abajo es que el R se puede considerar como función de las coordenadas generalizadas y el tiempo. Gracias a los vínculos. ¿Está bien? Entonces, yo tengo m ecuaciones, ¿sí? En realidad son m ecuaciones, o uno puede pensar también m funciones que están dependiendo de todas las coordenadas de las partículas y el tiempo. Uno lo que hace ahí es pensar que esas R que están ahí están definidas implícitamente. Uno puede pensar que esas R que están ahí están, las puede despejar de esas ecuaciones, y cuando las despeja, ¿sí? Uno puede pensar que los R dependen de esas coordenadas generalizadas, las n que uno eligió para describir el sistema. ¿Está bien? A ver, para que quede claro, vamos a ver un ejemplo. Supónganse, yo tengo X, vamos a ver el caso más sencillo, el del péndulo, X al cuadrado más Y al cuadrado menos L al cuadrado igual a 0. ¿Está bien?
Esa sería mi condición de vínculo. Yo lo que le estoy diciendo es que esto sería equivalente a pensar que el X depende de la coordenada generalizada que yo elegí y del tiempo. ¿Está bien? Y el Y también. ¿Se entiende? Y eso sale de despejarlo de arriba. ¿Sí? Porque si uno piensa, me estoy metiendo en un berenjenal, y si uno piensa que uno tiene un problema en donde la cantidad de coordenadas generalizadas es 2 y tiene un vínculo, ¿sí? Lo que tiene es, perdón, la cantidad de coordenadas que tiene es 2 y tiene un vínculo, la cantidad de coordenadas generalizadas independiente que tiene es 1. ¿Está bien? O sea, esto va a ser un Q, esto es una F y estos son dos R, X y Y, ¿no? ¿Estamos? Arranqué mal, eh, No, sí, sí. estoy como devariando, ¿no? Estoy tratando de ordenarme mentalmente. Pero bueno, de esto que estoy hablando estoy seguro, digamos, de que uno puede plantear las ecuaciones de vínculos como las funciones esas igualadas a cero, o vínculos holónomos, pero alternativamente uno puede pensar, ¿sí?, que el despeje de los R dentro de esas ecuaciones de vínculos se puede dar de la forma que está presentada abajo. ¿Está bien? Y ahí le estaba mostrando un ejemplo. Y en este caso, el vínculo es x al cuadrado más y al cuadrado menos l al cuadrado igual a 0, ¿sí? Y las funciones esas, en estos casos los RI serían x e y, ¿está bien? Y la coordenada generalizada sería teta. Acá no hay dependencia en el tiempo, pero la pongo para hacerlo más general. Y eso tendría que ser, fíjense que tranquilamente uno lo puede pensar a eso como, bueno, esto ya sabemos, esto es L por coseno de teta, ¿sí? Y esto es L por seno de teta. ¿Está bien? Fíjense que tranquilamente uno puede plantear esas ecuaciones. ¿Ok? Esto sería, esto que está acá, sería esto, y esto que está acá, épale, sería esto. ¿Está bien? Sí. Bueno, si uno se cree eso, que básicamente, y además es razonable, bueno, obviamente si yo tengo n coordenadas generalizadas independientes, está claro que la posición de cada una de las partículas la voy a poder describir a partir de esas n coordenadas generalizadas y eventualmente el tiempo, si los vínculos dependen del tiempo. ¿Está bien? Pero si los vínculos no dependen del tiempo, lo que yo voy a tener, si los vínculos del tiempo, lo que voy a obtener es que cada una de las posiciones, las partículas que yo tenga, dependen exclusivamente de las coordenadas generalizadas. ¿Está bien? Y no del tiempo. O sea que, si yo acá, en las coordenadas generalizadas, esto en principio son números que me dicen la configuración del sistema particular. Pero si yo ahí pongo, en vez de los números, las funciones de movimiento del sistema, las soluciones, si acá yo pongo Q1 de t, y acá puse Q2 y acá es N. Y si acá uso Qn de t, ¿está bien? Si son mis soluciones físicas al problema, ¿está bien? Para obtener la velocidad, simplemente yo lo que voy a hacer, lo que puedo hacer es derivar el R con respecto al tiempo, ¿está bien? Esto supongo que son las soluciones, ¿no? Al problema particular que yo esté trabajando. Entonces la velocidad, ¿qué va a ser? La velocidad sub v va a ser igual a la derivada, ¿sí?, total del RI con respecto al tiempo, y bueno, y entonces derivo, ahí uso la reglita de la cadena, y acá lo que me va a quedar es la derivada de RI con respecto a QJ por QJ punto, ¿no? Eso sería la reglita de cadena. Acá hay una suma implícita sobre los NQJ, ¿no? Esa sería la velocidad. ¿Estamos de acuerdo con eso? O sea, solamente depende del tiempo a través de los Q. Listo.
Esto es una de las cosas que se podría usar. ¿Ok? Bueno, y ahora lo que yo quiero ver es que el hamiltoniano me dé eso. El hamiltoniano dijimos que era la derivada de L con respecto a Q sub I por Q sub I punto menos L. Y bueno, si yo hago esta cuenta, acá también hay que pensar en esto. El L, yo lo puedo pensar como una función de los Q, Q punto y los T, ¿sí? Y también lo puedo pensar como una función de los R, las velocidades y el tiempo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Por qué? Y porque en realidad, cuando uno escribe el hamiltoniano es la energía cinética menos el potencial. La energía cinética es una función, en principio, de las velocidades. ¿Está bien? Y el potencial en principio es una función de las posiciones. Y yo logro escribirlo así si yo pienso en esta igualdad. ¿No? Acá sería la velocidad. En principio, esto sería en función de Q, Q punto y T. ¿Está bien? Y el tiempo. ¿Está? Fíjense que en el caso general, la velocidad también sería una función, o sea, ni siquiera en el caso general, en este caso se ve que la velocidad también es una función de Q punto, ¿no? ¿Sí? Pero se dan cuenta ahí, fíjense que la dependencia del lagrangiano de Q, Q punto y T se da a través de la dependencia de las posiciones, ¿sí? A partir de Q y T, y de las velocidades a partir de Q, Q punto y T. ¿Está bien? Es a través de eso, de esa igualdad que se da la dependencia del lagrangiano a partir de Q, Q punto y T. ¿Está? ¿Se entiende? Cuando uno calcula la energía cinética y la energía potencial, vos lo que usás para calcular la energía cinética y potencial son las posiciones y las velocidades. ¿Sí? Y eventualmente el tiempo, si algo depende del tiempo por ahí en el medio. ¿Está bien? Pero, Claro, sí, sí. ¿esto se entiende? Sí, ¿no? Sí, Sí, Bueno, sí, sí. entonces, cuando uno calcula la derivada de L con respecto a Q, punto, ¿sí? Que sería una parte del hamiltoniano, esto, ¿sí? Cuando uno construye el hamiltoniano tiene que hacer esta cuenta, uno puede pensar en esta igualdad. ¿Está bien? Entonces, si yo me fijo en esta igualdad, esto sería la derivada del lagrangiano con respecto a... y fíjense que la dependencia con respecto a Q punto solamente está en la velocidad. ¿Sí? ¿Lo ven acá? Acá está el Q punto. ¿Mm? O sea que cuando yo hago la derivada parcial, hacia la regla de la cadena, tengo que ir por ahí. Tengo que ir por la velocidad, por el segundo argumento. O sea que me queda la derivada de la lagrangiana con respecto a la velocidad, yo qué sé, sub j, ¿sí? Y acá, bueno, acá tendría que usar, tenemos que tener cuidado que estamos metiendo gradientes en el medio, ¿sí? Y acá sería un producto escalar, entonces, la derivada de bj con respecto a q punto sub i, que era el original. ¿Mm? Después, cualquier cosa separadamente explico por qué esto es un producto escalar. ¿Mm? Pero en principio es porque ahí se metieron vectores. Si antes estábamos trabajando con los Q que son escalares y ahora con los R y los B que son vectores. ¿Está bien? Esa sería la derivada de LQ.I. ¿Mm? Sería esa cuenta. ¿Ok? Entonces, cuando uno hace el cálculo de Hamiltoniano, esto es la derivada de L con respecto a Q punto sub I por Q punto sub I menos L, la cuenta es la siguiente. Esto es la derivada de L con respecto a
BJ, producto escalar, la derivada de BJ con respecto a Q punto sub I, ¿sí? Y acá iría Q punto sub I, ¿está bien? Menos, y el lagrangiano, este. ¿Estamos de acuerdo? Estoy explicando de la manera más difícil, pero bueno, ya que está, vemos esa dependencia, esa alternativa para pensar el lagrangiano y está bien, digamos. Y Sí, fíjense, no, pero sí. fíjense, la derivada del BJ con respecto a Q sub I, en el caso este, en donde los vínculos no dependen del tiempo, ¿sí? Es esto, porque si yo tengo esto, o sea, piensen en esta cuenta, acá lo voy a escribir de otra manera. BJ es igual a la derivada de R sub J, ¿sí? Con respecto a Q sub K por Q punto K. ¿Está bien? Vamos a borrar esto así no confunde. Son dos formas equivalentes de escribirlo eso. Entonces, yo derivo derivo el BJ con respecto a... ¿A qué era? Derivo el BJ con respecto a Q punto sub I. De acá obtengo que la derivada de BJ con respecto a Q punto sub I, y de vuelta acá está molestando esto, la derivada de BJ con respecto a Q punto sub I, si yo sigo esto, ¿sí? ¿Qué me va a dar? ¿Se acuerdan? Bueno, sobre K hay una suma implícita, sobre K recorre todo, ¿no? Los valores, desde 1 hasta N. En algún momento, el K se hace igual a I. ¿Está bien? Entonces, cuando se hago igual a I, ahí es donde esa derivada va a dar diferente de 0, y lo que va a dar acá es la derivada de RJ con respecto a, sería Q sub I. Es una igualdad que habíamos visto esta cuando demostramos el principio de, o sea, la ecuación, o sea, obtuvimos la ecuación de Euler-Lagrange a partir del principio de D'Alembert. ¿Se acuerdan? Es como que la estamos repasando ya que está de vuelta. Sí, me acuerdo cuando surgió. Bueno, entonces eso lo podemos usar acá. Fíjense que acá no aparece el tiempo, ¿sí? Como la función de vínculo no depende del tiempo, ¿sí? No aparece acá. Acá habría otro término que no estamos usando, que es más la derivada de LRI. Uy, ¿qué pasó? Más la derivada de RI con respecto a t, ¿no? Porque cuando uno hace el cálculo ese de la velocidad y la derivada total del tiempo. Esto no lo ponemos, esto no está, ¿no? Porque estamos asumiendo que los vínculos no dependen del tiempo. ¿Mm? Entonces, listo, entonces nos queda esto. A esto yo lo puedo reemplazar por la derivada de R, de RJ, dijimos de RJ por la derivada de QI. ¿Está bien? Por Q punto sub I menos L, la derivada de L BJ. ¿Mm? Estoy viendo ahora para qué me servía esto. ¿Por qué lo hice? Bueno, y acá yo puedo hacer esa cuenta más o menos fácil si yo asumo que el lagrangiano depende, o sea, la única parte donde está la dependencia de las velocidades es en la energía cinética. ¿Está bien? Entonces, si yo asumo eso, entonces la cuenta que estoy haciendo acá es la derivada de BJ, de esto que es un medio de la masa de cada una de las masas que hay, de las partículas, por la velocidad sub k al cuadrado, ¿no? ¿Está bien? Esto sería la energía cinética. Después también estaría el potencial, pero el potencial no depende de las velocidades. ¿Ok? O sea que en términos de...
cuando yo derive con respecto a las velocidades, da lo mismo derivar el lagrangiano o derivar solamente la energía cinética. Lo estoy haciendo re largo, esto tendría que ser mucho más corto, no sé por qué está saliendo tan largo. Y bueno, fíjense, esto es, si yo derivo con respecto a BJ, ¿no? La derivada de algo que está con x al cuadrado, ¿sí? Me baja el 2 y me queda eso, ¿no? Entonces esto me quedaría más acá, por la velocidad, esto es un gradiente, la velocidad, perdón, acá es j. Masa por la velocidad j. ¿Está bien? Entonces me quedaría... sí, la verdad que no sé por qué hice tanto lío. Bueno, entonces me quedaría la masa J por BJ, producto escalar, ¿sí? La derivada de R sub I, no, R sub J, por QJ, por Q.J, menos L. ¿Mm? Ah, sí, estoy divagando un poco. Porque, bueno, ¿cuál es la idea? La idea es que esto me tiene que dar, ¿sí? 2 veces T. Yo tengo que mostrar que eso me da 2 veces la energía cinética. ¿Sí? Si yo muestro que eso me da 2 veces la energía cinética, si yo le resto a esto T menos B, ¿está bien? Esto me va a dar T más B, que es lo que quiero mostrar. ¿Ok? Yo tengo que mostrar que eso que está ahí me da 2 veces la energía cinética. ¿Está bien? Sí. ¿Eso sigue siendo un producto vectorial? Eso sigue siendo un producto... No, es escalar. Es escalar. Sí, perdón, es escalar, pero digo, Sí. el BJ sigue siendo un vector, Claro, sí, solo porque sacando de la... acá... Acordate que esto es un gradiente. Ujú. O sea, si es un gradiente, esto es un vector y lo que te tiene que dar del otro lado es un vector. ¿Está bien? Después ahora lo vemos bien si querés. ¿Está? Bueno, Pero eso es eso. Ahora lo que yo quiero es no perder el hilo. El hilo es que hice un montón de cosas que quizás estaban bien desde el punto de vista de repasar algunas cosas, pero quizás no eran necesarias porque la demostración de esto eh, era mucho más sencilla. A ver, fíjense que esto que estaba acá, que yo le puse la derivada, acá me queda, si yo en vez de hacer, o sea, quizás no haría falta usar esto. Esto que está acá era, inicialmente, esto que está acá, era masa J, BJ, producto escalar, era la derivada de BJ con respecto a Q punto, ¿no? Por Q.J. ¿Está bien? No, estoy haciendo... no, no era RJ en vez de BJ ahí, la No, derivada está bien, por... pero volví para atrás y me quedaría Q punto y acá era el... Perdón, esto es el K. Me parece que voy a... Acá, acá. Sí, me quedé, en vez de con esa, me quedé con esta, digamos. Ah, y eso último es la Sí. velocidad. Eh, Ese factor de recién, por regla de la cadena, es la derivada total de el último en azul, digo. Es la Sí, parcial de J ¿esto respecto te de referís? U sub K, C, punto. Mm. Ah, Claro, iría el punto ahí, abajo no va el punto en vale. Y por la derivada acá si temporal, usamos si usamos, tenés razón, a ver, espera, entonces acá es donde, a ver, ¿y eso es usted? Ahí. acá, fíjate, acá que iba un punto, ¿sí? Y después cuando usé esto, acá va sin punto, ¿está bien? Pero volví para atrás, ¿sí? Claro. Este, bueno, usemos otro caminito. Usemos que el caminito que usa el Goldstein es
Acá poner velocidad. El Pero cambiamiento que ahí no usa el está. Gauss, O sea, eso es un B, lo de arriba, lo que está claro, derivando. sí, sí, sí. Este, a ver, déjenme pensar un poco. Bueno, ahí me voy a tener que copiar del manuscrito, si no. El BJ, acá, o sea, acá si yo puedo, sigo para adelante, voy a volver para atrás y eso claramente... bueno, vamos a tener que ver lo que es una función homogénea. No quería pasar por ahí. Una función, bueno, a ver, ¿no hay otra forma? Igual ahí me parece que habíamos llegado, digamos, reemplazando esa derivada de B respecto del Q punto. Eso es la derivada del RJ respecto del Q sub K. Y esos últimos dos. Claro, vos decís, si yo agarro esto y lo saco afuera, pero si yo lo saco afuera eso, vuelvo a lo mismo de antes. ¿Sí? Lo Ah, mismo no, de antes era la derivada de L con respecto a Q punto, ¿sí? Por Q punto. O sea que voy a donde arranqué. ¿Sí? no, pero Acá, poniendo en vez de B, poner el R y el Q en vez del Q punto, usando esa identidad que probamos a cuando ver, veíamos. dale, la que tenemos acá arriba. Sí, Sí. Este, claro. por regla de la cadena, eso es BJ. J, tenés razón. Ahí Bien, tenemos dos. Sí. bien, Samir. Bien. Y ahí tenés, ¿no? Ahí tenés, esto que está acá es BJ. Me voy con esto que está BJ. ¿Está bien? Entonces tenemos BJ, MJ por BJ al cuadrado, ¿sí? Menos T menos B. Y esto, acuérdense que el J es siempre que el J está repetido en la suma implícita, esto es 2T. ¿Está bien? Esto, acá hay una suma implícita sobre J, que es sobre la cantidad de partículas. Eso es la energía cinética dos veces. ¿Está? Entonces ahí queda T más B. Bien. Lo hicieron más. Ay, menos mal. Si no, no me daba cuenta de eso. ¿Sí? No, en realidad no me di cuenta yo, se dio cuenta a mí. A Sí, ver. yo no me doy cuenta por qué es la velocidad en J eso. Y ¿Cómo, por cómo está esto, usando mirá, la regla de la cadena ahí? acá. Este. O sea, lo podríamos haber hecho de entrada. O sea, de entrada, cuando uno lo escribe así. ¿Está bien? Cuando uno lo escribe así y sigue para adelante, ¿sí? Esto que está acá directamente ya es, o sea, en vez de ir por ahí, no, tiene que pasar por ahí, ¿no? Sí, no, tiene que pasar por ahí. Sí. Esto que está acá es BJ. Pero esto sale exclusivamente de que el vínculo no es dependiente del tiempo, ¿no? Porque si no acá faltaría un término que sería la derivada de RJ con respecto al tiempo. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de eso? ¿Está? Entonces, como este término no está, eso es la velocidad J. Y eso sale de lo primero que habíamos visto, que era esto. ¿Ok? Listo. En el Goldstein, el manuscrito mío, se usa por alguna parte que la energía cinética es una función homogénea de grado 2 para las velocidades y uno se ahorraría algunos pasos. ¿Está bien? Y en el Goldstein trabaja con el lagrangiano en el sentido de que el lagrangiano uno puede pensarlo como la suma de tres funciones, una de homogénea de grado 2 en las velocidades, otra de grado 1 en la velocidad y otro de grado 0 en las velocidades. Y también, pero básicamente siempre la misma idea. ¿Ok?
Pero acá lo fundamental, fíjense que lo fundamental es que no aparece este término, ¿sí? Y eso es lo que tiene que ver con que el vínculo sea dependiente o no del tiempo. ¿Ok? Perfecto. Bueno, me puso nerviosa Anita ahora que está la primera vez que está. Me puso nervioso y... Bueno, primera consulta, ¿sí? Resuelta. Los vínculos no dependen del tiempo. El hamiltoniano, ¿sí? Se puede igualar a la energía del sistema. Ustedes me dirán, bueno, dame un ejemplo. ¿Sí? En el práctico van a aparecer muchos ejemplos. No sé si ya habrán visto alguno, pero, por ejemplo, se me ocurre uno que es el típico, que es una barra dando vuelta a una frecuencia angular fija, un anillo sin rozamiento en esa barra, ¿sí? Y bueno, entonces, esto es un movimiento que está en el plano y el anillo se va a ir para afuera por la fuerza, digamos, podríamos llamar centrífuga, ¿está bien? Bueno, en ese sistema, fíjense que el vínculo es dependiente del tiempo, ¿ok? ¿Por qué el vínculo es dependiente del tiempo? Eso. ¿Cuántos grados de libertad tiene el sistema? A ver, sin el vínculo, ¿cuántos grados de libertad tendría el sistema? Es un sistema, Tendría 2. plano, 2. O podría ser X e Y o R y teta. ¿Está bien? Bien, 2. Sí. Ahora yo le agrego el vínculo. El vínculo básicamente lo que me dice es que el teta de t va a ser igual a omega por t. Claro, solo tengo R ahora. Tenés R, El teta un solo queda grado de libertad. terminado por abajo. Claro, exacto. Ahora, pero ese vínculo, ¿sí? Si uno lo piensa como una función f de r, teta y t igual a 0, ese vínculo, fíjense que depende del tiempo, porque lo que estamos diciendo es que teta menos omega de t es igual a 0. ¿Está bien? Entonces, no es loco pensar que en este sistema, por lo visto, el H sea diferente a la energía. ¿Ok? Porque nosotros vimos precisamente que si los vínculos no dependían del tiempo, ¿sí? Seguro que el H era igual a la energía. O sea, que acá es probable que el H sea diferente a la energía. ¿Está bien? ¿Sí? Y eso no está tan... bueno, listo. ¿Lo vieron esto en el práctico? ¿Este problema? Listo, entonces lo hacemos. Dale, sí, me parece. Lo hacemos Sí, no, sin no, no, muchas no más están cosas. los prácticos. Bueno, este es un ejercicio más Así del que. teórico. ¿Está bien? Así que viene bien verlo en la consulta. Bueno, la energía. La energía es un medio. Ah, pero está en las primeras clases, en las clases, no se los di en la clase, pero en los manuscritos, en los primeros manuscritos están. La Bueno, energía, hagámoslo ahora. un medio de la masa a velocidad al cuadrado. Energía potencial no tiene, estamos suponiendo que el movimiento, si quieren, es en la mesa, en un plano horizontal. Entonces esto directamente es el lagrangiano. O sea que esto es igual a un medio de la masa, si yo uso las coordenadas polares, r punto al cuadrado más θ punto al cuadrado de r al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y si yo lo pongo en función de la única coordenada generalizada que está, esto es un medio de la masa, r punto al cuadrado más, y acá queda el omega al cuadrado, ya eso es una, ¿sí? Una constante, no es una variable dinámica, es un por r al cuadrado. ¿Sí? Básicamente acá lo que me está diciendo es que la energía es una energía básicamente de traslación
y una energía de rotación. ¿Sí? Esto es el momento de inercia. ¿Sí? Tenemos una energía de rotación y de traslación. ¿Está bien? Eso es más desde el punto de vista de física 1. Pero bueno, nosotros veámoslo así. Eso, una sola coordenada generalizada, una sola ecuación de movimiento. Y fíjense que la ecuación de movimiento es la derivada de L con respecto a R punto menos la derivada de L con respecto a R igual a 0. La derivada con respecto a R punto me queda MR punto, ¿está bien? Menos, y acá me queda, baja el 2, me queda M omega al cuadrado por R igual a 0. ¿Sí? Si bien la cuenta, acá me queda MR dos puntos es igual a lo que ya sabíamos, la fuerza centrípeta. Perdón, centrífuga. ¿Por qué la fuerza centrífuga? Porque ahí, si yo solamente veo al R como la única coordenada de movimiento, es como que estoy parado sobre la barra que está rotando. En esa barra, que es un sistema no inercial, lo que estoy viendo es una fuerza centrífuga que me lleva, ¿sí?, al anillo hacia afuera. ¿Ok? Entonces está regida por esta ecuación de movimiento que la podríamos haber obtenido al principio. ¿Estamos? Pero acá lo importante para mostrarle en función de la consulta es que qué pasa con H y qué pasa con E. Claro, eso sí iba a preguntar, ¿a dónde iba esto? Claro. L es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Es el mismo lagrangiano, porque es la energía cinética. ¿Está bien? L es esto. Y el H es la derivada de L con respecto a R punto por R punto menos L. Por la definición, ¿no?, del hamiltoniano. Entonces, si yo hago la derivada de L con respecto a R punto, ya lo habíamos hecho ya, eso me daba MR punto. Por el R punto me queda R punto al cuadrado. Y menos L me queda menos lo de arriba. Un medio de M. ¿Está bien? O sea que esto me queda un medio de la masa, me queda R punto al cuadrado. O sea que me queda 1 menos un medio es un medio. Y el otro me queda negativo. ¿Está bien? O sea, esto sería el H. Y esto es la energía. Y la energía, entonces, es diferente de H. Y además tenemos que una de estas dos cosas es constante de movimiento. Desde el punto de vista físico, la energía no puede ser constante de movimiento, porque vos tenés un motor que le está entregando energía al anillo constantemente. ¿Sí? El motor que hace girar la barra. ¿Ok? Estás aplicándole desde el exterior una fuerza a ese anillo para que incremente su energía. O sea que la energía no puede ser una constante de movimiento. Y el H sí es constante de movimiento. ¿Por qué? Desde el punto de vista de la mecánica, porque el lagrangiano no depende de qué. El lagrangiano, esto, no depende explícitamente del tiempo. ¿Se acuerdan que si no dependía el lagrangiano del tiempo, habíamos visto con el teorema de Nether, si la acción es invariante entre una transformación infinitesimal, que era una traslación temporal, ¿sí?, infinitesimal, entonces el lagrangiano era equivalente a decir que el lagrangiano no dependía explícitamente del tiempo, y el teorema de Nether lo que me decía, que lo que se conservaba era el hamiltoniano. ¿Está bien? Entonces, Está así, no lo tenía tan claro. hay que repasar, ¿sí? H es una constante de movimiento. ¿Mm? Y esto no. Yo ahí No es. quería preguntar de una consulta que tenía que no me terminó de cerrar mucho.
bien qué es una constante de movimiento, porque Una lo constante hemos de nombrado un movimiento par de es, veces. una constante de movimiento es algo que no depende del tiempo. Ujú. Y nada más. ¿Sí? A Entonces me ver, confundí mucho. Fue por una ese constante de lado. movimiento es algo que podría depender del tiempo y no depende del tiempo. ¿Sí? ¿Qué es algo que podría depender del tiempo? Cualquier variable dinámica. Cualquier variable dinámica es una variable, es una función que depende de las posiciones y las velocidades. ¿Mm? Eso Claro, es en este caso el una hamiltoniano. variable dinámica. ¿Está bien? Claro, o sea, Sin acá el embargo, hamiltoniano no depende directamente, digamos, por eso es una constante de movimiento. claro, como el lagrangiano no depende del tiempo, vimos con el teorema de Claro, Nether, y además hay un razonamiento más claro. sencillo que el teorema de Nether, que h es una constante de movimiento. H es un número que se conserva a lo largo del tiempo. ¿Está bien? En principio, esa es una integral de movimiento. ¿Por qué es una integral de movimiento? Porque, o sea, en principio cuando vos tenés coordenadas y velocidades, vos tenés las ecuaciones de movimiento para esas coordenadas y velocidades, ¿sí? Que son ecuaciones diferenciales, y vos lo que buscas, ¿sí? Cuando vos resolves eso, es integrar esas ecuaciones de movimiento. ¿Está bien? Entonces te van a quedar en principio funciones complicadas del tiempo. Pero existen combinaciones entre posiciones y velocidades que te dan constante a lo largo del tiempo. Esas son las constantes de movimiento. ¿Está? Bien. Y bueno, y por eso es tan fundamental, o sea, es básico saber cuáles son las constantes de movimiento, porque eso, ¿sí? te posibilita no tener que integrar esas ecuaciones de movimiento. ¿Sí? No tenés que resolver el problema. Ya lo tenés de entrada resuelto el problema con la constante de movimiento. O parte del problema. ¿Ok? O sea, es como que combinás esas funciones de movimiento que vos no conocés bien para que te den una constante. ¿Sí? Y esa constante la podés obtener fácil de las condiciones iniciales. Claro. ¿Sí? Una vez que ves que tenés las condiciones iniciales, listo. Por ejemplo, en este caso, la constante de movimiento h va a estar dada, ¿sí? Es esta cantidad. Entonces, si vos a esto lo calculás a tiempo cero, esto va a ser igual a un medio de la masa por r.0 al cuadrado menos omega por r0 al cuadrado. Una vez que tengas la condición inicial en la velocidad y la condición inicial en la posición, tenés esa constante de movimiento, y siempre, ¿sí? Más allá que el r varía en función del tiempo y el r punto varía en función del tiempo, esa combinación es constante a lo largo del tiempo. ¿Entendés? Casi como resolver el problema. ¿Sí? Porque bien, tenés que resolver, encontrás, no es resolver completamente el problema, pero te da mucha información de cómo se comporta el sistema. ¿Está? Ujú. El, bien. Sí, me cerraron. Gracias. Por eso es tan importante el teorema de Nether. ¿Sí? El teorema de Nether lo que te está diciendo es, vos, matemático, si mirás este video, agarrá la ecuación diferencial y ¿qué se ponen? A resolver la ecuación diferencial. ¿Está bien? Integración numérica, funciones elípticas, movimientos complicados. Viene Noether, que también era matemática, hay que decirlo, ¿sí? Y te dice, no vayas por ahí. Ando, lo que tenés que hacer es, mirá la simetría que tiene el problema, ¿sí? Mirá cuáles son las simetrías del problema. Esta es la simetría que estamos hablando acá, es una simetría que tiene que ver con el tiempo. A lo largo del tiempo la acción es la misma, es invariante. ¿Sí? Y bueno, ahí vos automáticamente vas a tener una constante de movimiento. En este caso es hamiltoniano. ¿Sí? En el caso de simetrías que tengan que ver con la rotación, el momento angular. En caso de simetrías que vos tengas que ver con la traslación, momentos lineales. ¿Está bien? Fíjate que es recontra potente, ¿no? De lo que te está diciendo, no. Es lo contrario a lo que decía Feynman en cuántica. Cuántica, a cualquiera que pensaba un poquitito en cuántica, esto ya lo van a ver más adelante, van a ver que tiene ciertas cosas que son difíciles de entender. Feynman decía calculá y listo, calculá y te va a dar. ¿Sí? Acá lo que estamos diciendo, no calcules antes de calcular, antes de resolver el problema. Fíjate las simetrías que tiene el problema
¿sí? Y con esa simetría ya vas a tener de entrada mucha información. Obviamente este sirve para problemas con mucha simetría, ¿está? Pero algo es algo. Por eso es tan importante. Así que repásenlo el teorema de Nether. Sí, sí, le tengo que repasar porque no lo tengo muy claro. Eso sí. Bien. Eso sería, en principio, ahí me dio Samir una mano. Me salvaste, Samir. No me estaba dando cuenta. Pero bueno, obviamente me parece que la demostración tiene que ser mucho más corta. O sea, la hice muy larga porque no encontraba la puerta de salida. ¿Está bien? Consulta 2. Otra vez. Algo que no... Algo de mecánica que no explicamos en clase. Hay muchos anexos que no expliqué. ¿Se acuerdan? En las clases iba diciendo Sí, pues anexo, nunca me acuerdo si es de acá o de general. Me confundo. anexo en A el... ver, Bueno, esto está claro, ¿no? O sea, usé muchas veces, por ejemplo, cosas como esta, que cuando uno tiene la derivada de L con respecto a RI, ¿sí? Por delta de RI más la derivada de L con respecto a B sub I por delta B sub I, esto es Nether, ¿no? A eso yo lo interpretaba como un delta de L, que es igual al L de R sub I más delta de RI, ¿no? Y B sub I más delta B sub I, tiempo, menos el R sub I, B sub I, T. Esto sobre todo cuando nosotros teníamos una transformación de coordenadas que cambiaba el RI a un RI' que era un cambio infinitesimal. Acá es una velocidad. Velocidad, velocidad. ¿Está bien? Velocidad. Bueno, eso tenía que ver, ¿se acuerdan? O sea, automáticamente yo usé esto, pero esto es Taylor, digamos, primer orden, ¿no? Eso ya lo tienen claro. Bien, eso es importante. El Taylor a primer orden Eh, es, digamos, la parte más importante matemáticamente de indispensable. la materia, ¿sí? O sea, en el teorema de Nether, en el principio, en el principio de Hamilton, todo el momento estamos usando Taylor a primer orden. ¿Está bien? Bueno, listo. Yo tenía Nosotros, una duda de uno de los ejercicios mm, que estuvimos viendo con Ana algo. El dale. 5 me acuerdo que lo vimos, y el 4, pero igual cuando intenté hacer el 6 sinceramente no me doy cuenta por dónde arrancar. Así que, Bueno, ¿cuál es el 6? Bien, el el ejercicio 6 6 puede servir para afianzar más lo que explicaste arriba, Dani, porque es un ejercicio donde se conserva el hamiltoniano. Dale, decímelo. ok. Te lo leo. Dale, dale, sí. Bueno, que un aeroplano vuela en el plano XZ desde un punto menos A0 al punto A0. Se toma Z igual a 0 como el nivel del suelo y apunta Pará. En el plano XZ, desde un ajá, punto. Ah, este es de me- variacional. menos A0 al A0. Sí, es eso. Es menos, a ver, ¿el punto inicial cuál es? Está sobre el eje X. Me, sobre el eje X, claro. Menos A0 hasta A0. Ahí, exactamente está ahí. Claro, el punto es menos A, 0. Claro, es el par ¿Entendés? ordenado. A0 Claro, menos menos. A, claro, sí. Eso. ¿Entendés? A sub 0. Claro. Ahí está, perfecto. Y bueno, que el costo del vuelo eh, a una altura z por unidad de distancia es e a la menos k z, donde k es una constante positiva, y tengo que encontrar el máximo, no, el extremo para el problema de minimizar el costo del viaje. Está bien. El costo es
E E a la menos menos K KZ. por Z. Exacto. Con Así, K positivo está bien. Sí, sí. y K por A Y K menor por a A menor pi sobre que 2. pi sobre 2. Eso. Che, disculpa, Dani, me tengo que ir ahora. Este, Dale, está grabado esto. Dale, dale, te dale. voy a dar después. Puede ser un fracaso igual, ¿eh? A ver. Yo le aviso para Bueno, que se vea la pena. Dani, K sí, por A es menor a pi sobre 2. Sí, no igual. bueno. Bueno, acá en un diferencial tramo, o sea, acá la clave, ¿se acuerdan? Siempre es ¿Se acuerdan? considerar este diferencial S. ¿Está Sí. bien? Sí, En y ese, buscar ahí, empezar a buscar es la forma de la claro, o x. sea, este diferencial de S es, habíamos visto, la raíz en este caso sería del, o sea, uno lo puede pensar como una función o como algo parametrizado, ¿se acuerdan lo de las geodésicas? ¿Sí? Si uno lo hacía en dos dimensiones, podía pensar en una función, y si iba a más dimensiones, se iba al parámetro. Creo que haciéndolo de las dos maneras sale bien igual. ¿Está bien? Ahora lo pensamos como una función. O sea que pensamos que z es una función de x. Pero podríamos pensar, de la otra manera, podríamos pensar que el x es una función de cierto parámetro alfa y que el z es cierta, ¿no? Es función de cierto parámetro alfa, y ese alfa sería mi parámetro en el que yo integro. ¿Está bien? Pero acá yo puedo integrar directamente en x, entonces uno podría pensar que esto es diferencial de z más diferencial de x, ¿ok? Entonces, Sí, de ahí sacas claro, entonces tu el integral, dx que de x. sería el costo total del viaje, tu integral, que es la funcional, es el costo total del viaje, la i, No serían tiene al que ser cuadrado, Dani, igual. ¿no? Perdón. sería en el cuadrado Eso, cada uno de esos términos. eso sí. Sí, 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 Porque sí. si no, no da el. Sí. perfecto. Entonces, el i, que es el costo total del viaje, sería una integral entre menos a cero por el diferencial, un diferencial x, ¿está bien? Y acá lo que vos tenés que poner es el costo total que tiene ese tramo, digamos, ¿está bien? ¿Ok? O sea, acá lo que tenés que poner es qué costo le corresponde ese tramito de acá diferencial x, ¿sí? Si no me equivoco. Sí, porque vos lo que estás haciendo es, o sea, si vos a cada diferencial x le sumás, o sea, el integrando es el costo de esa parte, el integrando te va a dar el costo total. ¿Mm? Esto sería el costo Claro. en diferencial x. ¿Está bien? Entonces, Sí. el costo en diferencial x, ¿cuál es? Directamente o sea, uno podría decir, acá me parece que esto no es así, ¿eh? Yo me juego y digo, ¿es esto? Menos kz, ¿está bien? Entonces vos lo que podés decir, bueno, pero ¿cuánto vale el z? El z sería el z de x que estás eligiendo, pero ¿este es el costo del viaje ese? No. ¿Por qué? Porque E a la menos KZ es el costo del diferencial S, no del diferencial X. el m ¿Cómo? menos kz, claro, el m menos kz, ¿qué es el menos kz? Es el costo que si vos tenés un viaje por unidad de metro, por unidad, ¿se entiende lo que digo? O sea, porque acá es importante porque el avión está acá recorriendo una distancia que es diferencial S, ¿sí? Entonces, eso el problema lo tendría que especificar, ¿ok? Me imagino que debe ser un costo por unidad de longitud de Sí, viaje, dice por unidad de distancia. por unidad de No dice. distancia. Entonces, acá está la clave. Entonces, si es por unidad de distancia, vos lo que tendrías que hacer es, acá pones diferencial X, pones diferencial S. Entonces ahí sí es el costo total. ¿Se entiende? Entonces,
El diferencial ese ya sabe cuánto vale. Claro, sí, ahí sí. Ahí ya está, salió, ¿no? Porque si esto es diferencial de z al cuadrado más diferencial de x al cuadrado, y esto es, saco el factor común, diferencial de El x, Z. claro. Ah, no. Entonces, podés sacar el z también, pero fíjate, si lo sacás, te queda esto. Z' al cuadrado más 1. ¿Está bien? Claro, Y sí, ahí sí, sí, sí. la integral te queda. Ahí sí podés diferenciar en x. Si vos pones el Claro. s acá, ya esto no Y tiene sentido. después, claro, sí, sí, ya ahí me di cuenta. Pero ahora que, ¿cómo encuentro el extremo? Más que nada está por ahí mi duda, porque esto más o menos. Wait a moment. Bien, Ahí ya, wait a moment. o- o- Ok. ¿Tá? Acá tendrías entonces diferencial de integral, raíz de Claro. z' al cuadrado más 1, y ahí sí le pones el costo, ahí sí lo podés poner, menos kz. ujú, Y esto es tu lagrangiano, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Esto es tu función, que es una función de z, z' y x. Entonces vos sabés que la solución cumple la ecuación de Euler-Lagrange. En este caso sería la ecuación de Euler. ¿Está bien? Porque es un problema matemático. ¿Sí? Claro, o sea, yo entonces tengo que poner esta función que tengo en la ecuación de Euler-Lagrange Y y de resolverla. ahí resolverlo y de ahí ver qué función. Ahí es lo que me cuesta. Me acuerdo también cuando Claro, estuve bueno, haciendo lo de está bien, encontrar la pero, distancia mínima, todo eso. pero bueno, Estaba un poco medio. lo principal es obtener la ecuación diferencial que cumple la solución. Mm. Después, cómo obtener la solución, ¿sí? Es una cuestión Haciendo, más de resolviendo una ingenio, ecuación diferencial. Claro. ¿sí? Que no es la idea de la materia, O, ¿sí? O ver no, algún truco para resolverlo, ¿está bien? sí, sí, sí. Entonces, la ecuación que resolvería esto es diferencial, la ecuación de Lagrange sería esto. Uy, se me cayó un lápiz. Perdón, acá es x, z' menos la derivada de f con respecto a z es igual a 0. ¿Está bien? Entonces, O sea, claro, de ahí en adelante sí es resolver eso. Pero, pero mirá, quizás si ¿cómo vos es escribís bien? esto, si vos escribís esto, la solución es sencilla. ¿Está bien? Ahora, fíjate, acá pasa lo mismo que pasaba con la braquistócrona. ¿Sí? En la braquistócrona, ¿te acordás que vos podías plantear un problema que era en x y en z Ujú. se simplificaba mucho si en vez de considerar a la variable independiente, en vez de considerarla como x, la consideraba la z. Se simplificaba. ¿Sí? El problema de la braquistócrona se simplifica desde el punto de vista un montón si vos cambias de variable independiente la x a la z. Acá parece lo mismo. ¿Por qué? Porque vos tenés un problema como en la gravedad, viste que la gravedad varía en la dirección vertical. ¿Sí? Acá el costo varía en la dirección vertical. Entonces es probable que si vos usaras, no le pego a una, si usaras a z como variable independiente, la ecuación diferencial sería mucho más sencilla en el sentido de que aparecería una variable cíclica. ¿Está bien? Una coordenada cíclica. Mm. Así que está bueno, porque vos me preguntaste, ahí más o menos lo resolviste, pero ahora yo te tiro la pelota a vos, es usar la otra como coordenada independiente, la z, y es probable que la solución sea mucho más fácil. Es Bien. probable, Probable, sí, no es probable. necesariamente. ¿Está bien? Pero bueno, acá, Siempre en este tipo de problemas es mejor dejar como coordenada independiente a la que, digamos, no sé cómo ponerlo, pero así como en la misma coordenada en la que, por ejemplo, me varía la parece que gravedad sí, o varía el. sí, sí, porque la otra coordenada se hace cíclica. ¿Está bien? Mm. Acordate que la coordenada cíclica no es la variable independiente, es una de las coordenadas generalizadas que vos usás, una coordenada que no aparece, en la que no aparece la velocidad, ¿no? No, perdón, la que no aparece No, en la coordenada misma, digamos, en el lagrangiano o la función que esté tratando. ¿Ok? ujú. Así que estaría bueno hacer este problema de las dos maneras y ver que en una manera sería más Y a ver fácil. de cuál es más simple. Claro. Así siempre, y ahora yo estoy buscando que se minimice.
el costo total, ¿no? Bueno, pero ese, Ahí también acordate que, me cuesta pensar eso, digamos, cómo pero si yo acordate, quisiera encontrar, que claro, se pero me, la se idea es me, se esta, me cuando complica. una vez que vos planteás, a ver, voy a usar otro colorcito, este que me gustó. Una vez que vos planteás esto, Ujú. ¿sí? Lo que te dice Euler es que si vos minimizás esa cantidad, la solución que minimiza esa cantidad tiene que cumplir la Cumple la ecuación de ecuación. Euler. Claro, entonces si busco la que cumple la ecuación, Claro, ya esto sé. sería Euler. Eso era lo que habíamos demostrado en el práctico, ¿no? Me acuerdo que Claro, estuve viendo. en el teórico. En el teórico, sí. ¿Está bien? Sí, sí, ¿Está? Eso es lo que dice ujú, Euler, digamos. Esa es la demostración. claro, claro. O sea, una vez que vos localizás el integrando de la funcional, ya tenés resuelto el problema. Tengo que buscar, claro, tengo que buscar cuál Automáticamente cumple la la ecuación ya ecuación. la tenés, que es la ecuación de Euler, o la ecuación de Ujú, Euler-Lagrange si está trabajando en mecánica, ¿no? claro. Y siempre lo que voy a terminar encontrando entonces es una función que minimice esa integral. Siempre. Exacto. Por ahora, digamos, con esto. Bien, claro. Es potente, digamos, es fuerte. O sea que lo único que tenés que hacer no es resolverlos, o sea, tenés que darte cuenta cuál es la integrando, el integrando, la función Claro. f, ¿sí? Del problema. Mm, En mecánica, el integrando es fácil porque siempre es el lagrangiano, pero en los problemas mm. geométricos como estos, o problemas de costo, Bueno, problemas claro. de minimización, vos lo que tenés que darte cuenta es Ujú, cuál es el integrando, o claro. cuál sería tu No, sí, lagrangiano. pero eso no. Eso más o menos le encuentro vuelta. A mí me costaba hacer esa conexión de por qué tenía que usar la energía de esa manera y por qué me servía tanto. No Ya es sé que lo habíamos inmediato. demostrado, pero estaba claro, sí. Yo me di cuenta 30 Era años curioso. después. Bueno, 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 no, pero sí me sirve. Eh, ¿listo? sí, ya Bueno, me. dejo de grabar.